Buenos días, mi nombre es Dangelis Castro. Hago referencia a problemas éticos de ética pregrado, unidad 1 y 2, tarea 3. El problema social con el que trabajé fue seguridad, violencia y conflicto social. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia? La violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se someten de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atenta contra la inseguridad física, psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. Causas de la violencia. La violencia nuestra tiene causas políticas, económicas, políticas, como la ausencia de la presencia del Estado en numerosas regiones del país, como el interés de nuevos sectores en alcanzar el poder político para imponer sus ideas de la seguridad marxista, como los actos lesivos del Estado contra las personas o grupos por la culpa de sus ideas. Causas económicas, también llamadas causas objetivas. La pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades, sobre todo la falta de empleo digno. Conflictos en Colombia, antecedentes históricos. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por conflictos armados. En su inicio, la desigualdad, repartición de las tierras y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y las luchas armadas. Un método en que los años siguientes se reforzaron con la interrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerras frías y guerras contra el terrorismo, en que ha ido transformando el conflicto en sus razones de ser y métodos de subsistencia. En Colombia es un país en que ha soportado mucho tipo de violencia. Sin embargo, en los siglos XX y a lo corrido del siglo XXI se han intensificado los conflictos relacionados con la violencia política. Para comenzar, es necesario definir los tipos de violencia que ha experimentado Colombia. Según el profesor Fernando Suárez, buena parte los conflictos de los países pasan por una dimensión política. La falta de participación política, inequidad, falta de acceso a las tierras, el contexto internacional, son muchas de las razones que explican el surgimiento de la violencia política en Colombia. Con el tiempo nacieron los grupos guerrilleros. Estos representaron parte de la inconformidad popular frente a la situación política que se vivía en ese entonces, pero también fueron el resultado de una proliferación mundial de movimientos de la izquierda, en este caso al margen de la ley. De esta forma surgió la primera guerrilla comunista del país, la FARC. Hay que recordar también que en ese entonces el mundo vivía una polarización constante. De un lado, la Unión Soviética consolidó un bloque socialista que impulsaba procesos de revoluciones en muchos países, y por el otro lado,
los Estados Unidos y el mundo capitalista patrocinaban gobiernos de derecha. En el caso de Latinoamérica, de carácter dictatorial, esto sumado a los ya grandes problemas internos, impulsaron el surgimiento de los primeros grupos guerrilleros. Entonces se puede anotar que al inicio de la violencia en Colombia surge gracias a la política y a los diferentes puntos de vista que tiene la sociedad. El paramilitarismo son grupos de extrema derecha que se multiplicaron en las décadas del 1980 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado de Colombia permitió la privatización de la lucha armada a mano de civiles protegidos por los intereses de la élite regional. En la década de los 80, el ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo en el conflicto con la guerrilla. Bueno, muchas gracias.